Pues bienvenidos a los que lleguen, que si queréis podéis conectar por aquí. Pues vamos al tema. Mi cámara necesita un pequeño ajuste de aquí. Bien. Muy bien. Ahora está bien. Bueno, pues comencemos con el tema. El tema es algo que me alucina hace mucho tiempo, porque es, cuando empezamos a estudiar astrología, el ascendente es siempre un tema un poquito, ¿no? Poco definido. Muchos de los astrólogos más antiguos tenían un poco de dificultad con explicar bien de qué va el ascendente. Entonces, el ascendente tiene muchas... ascendente siempre tiene muchas características o revela muchas características de una persona, de una carta. Luego, la forma de interpretar el ascendente que nos interesa hoy, que hay muchas otras características que están asociadas al ascendente, la forma o lo que el ascendente revela para nosotros, hoy voy a estar llevando en consideración dos cositas. Una, ascendente es siempre lo que ocurre primero de todo, ¿vale? Es como lo que primero nosotros mostramos, lo que primero los otros ven, lo que primero es cuando me pongo en movimiento para hacer alguna cosa y luego para cualquier proyecto que yo tenga, bueno, el ascendente es siempre el primer paso. Si es el primer paso, es lo que la gente ve primero. Por supuesto, cuando yo presento a mí mismo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy mostrando mi ascendente. Evidentemente que no somos así figuras tan circunscritas en una parte de cada vez, lo mezclamos todo un poco, pero lo que más prevalece en estos primeros momentos, lo que más prevalece en estos primeros momentos son las características del signo ascendente. Solo hacer un último ajuste aquí. Muy bien. Y entonces el ascendente se muestra de una manera natural, espontánea, y no tenemos mucho control sobre qué es lo que el ascendente, ¿no? O qué parte queremos enseñar del ascendente o no. Él se muestra espontánea e incontrolablemente en nuestra primera aparición. Para que vosotros tengáis una idea, yo tengo el ascendente en Tauro, aunque tenga un montón de cosas en Acuario que me hace un poco diferente de lo normal. Mi primer acercamiento va a ser un acercamiento bastante tradicional por tratarse de Tauro en el ascendente. Pero lo que pasa es, de las características del ascendente que está en juego, cuando conocemos una persona por la primera vez, pues mostramos nuestro ascendente. Yo enseño lo que primero las personas ven de mí son las características del ascendente. Y después comienzo a percibir, bueno, aquí hay un sol así, aquí hay una luna así, y entonces la gente empieza a percibir que yo tengo otros componentes y algunos de ellos tardan un poco más para mostrarse. O a veces se muestran tan sutiles que uno tiene que ser bastante perspicaz para poder distinguirlo en medio a todo lo que una persona enseña. Entonces, una de las cosas que solo ocurre cuando ya estamos bastante íntimos de una otra persona son las características del signo que está opuesto al ascendente, que es descendente. Si el ascendente es el primer momento y es la primera imagen, la imagen que tenemos cuando estamos cuando estamos más íntimos con una persona, cuando ya es un amigo más cercano, cuando ya es nuestra relación de pareja, que es el punto que quiero enfocar hoy. Entonces esto solo va a aparecer cuando yo tengo una relación de tú a tú con otra persona, una relación de segunda persona del singular. Cuando estoy en grupos, pues esta segunda parte, que es la casa 7, la casa opuesta a la casa 1, que es propiamente el descendente, solo se va a enseñar en circunstancias de segunda persona del singular y no en otras circunstancias. Así que si una persona solo me conoce por estar en grupos de personas, en una mesa de bar, en un viaje o algo así, pues no va a percibir claramente mi casa 7 o mi descendente.
Y entonces tarda un poco más para ocurrir, pero cuando estoy más cercano, de verdad, es lo que va a ocurrir, es lo que va a pasar, yo voy a enseñar esta parte. Pero la casa 7 no significa solo lo que yo enseño para otras personas en circunstancias de segunda persona del singular, en contextos, ¿no? De tú a tú. También va a mostrar cómo yo manejo con esta esfera de mi vida, de cómo yo eh, construyo una relación en segunda persona del singular. Entonces, por ejemplo, una persona que trabaja directamente con otra persona, como un psicólogo, bueno, cada uno de sus clientes tendrá una participación de su casa 7 también. ¿Por qué? Bueno, porque estoy en una circunstancia de tú a tú. Luego, al principio, no, pero con un cliente de un psicólogo, por ejemplo, ya está más frecuente en la consulta y haciendo un trabajo ya más continuado, pues las características de casa 7, de descendente del psicólogo, van a estar dentro de la relación que ese psicólogo tiene con su paciente. Y lo que Freud llamaba de, wow, se me fue el nombre ahora, pero ya en minutos me acuerdo, que es en la psicología más reciente, se dice el juego de espejos o la proyección que uno hace para el otro. Casi me viene el nombre que Freud daba, pero no pasa nada, ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me comporto de esta manera, casa 7, con la otra persona y por lo tanto es lo que la otra persona ve. No es porque la otra persona ve esto mágicamente, no, mi comportamiento cambia un poco, sale un poco de las figuras del ascendente y se va convirtiendo en las figuras de descendente, o sea, mis modos de conducta se van a estar más como casa 7 que como casa 1, porque casa 1 es el comienzo. Cuando ya estoy en una relación de tú a tú, lo que va a prevalecer, lo que va a aparecer más fuertemente, lo que va a estar más continuadamente presente son mis actitudes de casa 7 descendente. Um, claro que hay otras características que uno tiene que llevar en cuenta. Okay, yo no quiero entrar en detalles aquí del regente de la casa 7, el regente del ascendente. O sea, esto cuando estamos haciendo una lectura de una carta de una persona, entramos en todos esos detalles. Pero ahora, para este vídeo, claro que no. Entonces, lo que pasa es que salimos de una situación o yo dejo de enseñar o yo dejo de actuar, mi conducta deja de ser ascendente o disminuye un montón lo que es el ascendente y wow, crece un montón lo que es casa 7, descendente. Y lo que pasa es que estos dos signos son siempre, pero siempre opuestos. Y en algunos casos esta oposición no cuenta mucho, no es algo que va a traer mucho escándalo, pero en algunas es que trae una dificultad tremenda. Por eso yo he pensado en hacer este vídeo para enseñar un poco, yo no, es imposible abordar o hacer un acercamiento a todo lo que es posible decir, pero yo voy a salientar un poco es las discrepancias que hay entre lo que significa el signo ascendente y lo que significa el signo descendente en circunstancias de segunda persona, en circunstancias especialmente de relación de pareja. Entonces, cuando una persona me conoce por la primera vez, pues yo me enseño Tauro, como ya he dicho a vosotros, yo tengo el ascendente en Tauro y eso es real, yo tengo el ascendente en Tauro. Entonces la gente me percibe en un primer momento calmado, con una voz un poco más grave, pero después empiezo a hablar con mucho entusiasmo y eso ya entra en mi Mercurio que está en Acuario también y esto cambia. Pero luego al principio la persona me ve como una persona que se mueve de una manera más o menos lenta, que tiene un cierto cuidado con el movimiento de las manos. Bueno, mi ascendencia es italiana, como podéis ver por el apellido, pero yo no hablo tanto con las manos como la cultura italiana, pero como también podéis percibir, yo uso las manos para hablar. Y solo que mi movimiento de las manos no es un movimiento tan efusivo o eléctrico como podría ser si mi ascendente estuviera en Acuario, como están mi Sol y otros planetas.
yo uso las manos de una manera un poco más calmada porque mi ascendente está en Tauro. Entonces la gente me percibe de esta forma, una persona calma, una persona, por decirlo así, un poco más venusina, porque Venus está asociada al signo de Tauro, y con una actitud cálida de respeto, mi acercamiento a otras personas es siempre bastante cauteloso, que Tauro tiene este acercamiento lento y cauteloso en relación a otras personas. Cuando una persona me conoce, pues va a ver en primer lugar esto, porque yo actúo así. Y yo tengo la preferencia por enseñar cosas bellas. Quisiera yo ser más bello, pero yo me gusta que las cosas sean de una manera admirables por su placer, por el placer del olor, por el placer de la música, del sonido, por ciertos placeres visuales, ¿no? Y eso es lo que la persona percibe por la primera vez, cuando entra en contacto conmigo y cuando comienza a convivir. Pero luego después, si es para hacer una relación de pareja, van a entrar Venus, Sol, Marte, Luna, los planetas que más se observa en una relación de pareja. Luego después, cuando la relación realmente se estructura, se estabiliza, se concreta, por decirlo así, entonces yo comienzo a enseñar aspectos de mi descendente. Y para todo lo que tenga el ascendente en Tauro, tendrá el descendente en Escorpio. Y entonces todo cambia de figura, porque entonces lo que parece ser un poco más, no puedo decir que frío, pero un poco más calmado, un poco más enfocado en las formas, pasa a enfocar profundamente en lo más profundo que hay de la existencia, porque se trata de Escorpio. Entonces, si yo tengo un comienzo todo elegante, educado, con un habla, siempre intentando al menos ser tierno, ser um, acogedor o dulce de alguna manera, aunque yo no consiga, porque tengo mucha cosa en Acuario, mi dulcidad se pierde, pero en todo caso, el comienzo yo muestro eso. Cuando llega a la relación, es que ahora somos relación de pareja, vale, pues entonces ahora verás lo que es estar en una relación escorpiana. No, pero en broma. Ahora, claro, una relación de tipo escorpiano es una relación donde ya no se habla tanto, se mira mucho, se observa un montón, ya hay la seducción, que era una seducción más de elegancia, de fino trato de Tauro, se convierte en una seducción más, más oculta, más de un movimiento más profundo, más sexualizado, más con todas las características que se espera tener un Escorpio. Y entonces una persona que me conoce luego al principio, con toda esta actitud comedida, con todo más o menos equilibrado, Tauro, pues me convierto en un pasional con ciertas reacciones que una persona me mira, hey, tú no eras así, tú te has convertido en una otra persona. No, yo no soy una otra persona, sigo siendo la misma. Solo que ahora estamos en una otra esfera, estamos en una esfera, en un contexto de relación de tú a tú que involucra otras características que ahora es una relación de pareja. Entonces entra profundamente las características de Marte y Venus. No os voy a decir dónde están mi Marte y mi Venus, no hace falta y causaría mucha confusión. Claro que entran todas las otras características junto, pero prevalece una cierta atmósfera, en este caso será una atmósfera escorpiana. Y esta ruptura de una atmósfera Tauro, luego al principio, pasan un montón de cosas y ahora somos una pareja. Ahora la atmósfera que predomina es una atmósfera Escorpio. Y esta ruptura hace con que algunas personas se asusten un poco y, wow, ¿qué ha pasado? Entonces yo tengo o la otra persona puede tener una decepción. No, a mí me gustaba aquella persona que era tan más calmada, no con estas pasiones o con estas avalanchas emocionales dentro. No, 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 no. Yo no he pedido eso. Eso definitivamente, no, ¿dónde está el director? Por favor, no, cambiemos aquí porque eso no era lo que yo quería.
Claro que no es posible hacerlo, porque una persona siempre va a comenzar siendo ascendente y siendo casa 7, pero la sensación que uno tiene es que ha comprado una cosa y se le han entregado otra. Por eso la broma con venta engañosa, porque yo vendo algo, Tauro, pero cuando llega el momento yo entrego un Escorpio y la otra persona tiene todo el derecho de hacer una reclamación formal, quizá, que no era eso lo que yo quería. Yo quería aquel Tauro, lo que he visto desde el principio. Ahora, ¿cómo voy a cargar con él todo esto de Escorpio? Vale, pero ahora viene una buena explicación. Eh, yo voy a dar una introducción a esta explicación porque quiero pasar por los otros signos también, para que nadie se sienta dejado para atrás en un vídeo como este. La explicación es, si uno tiene identidad con Tauro, va a tener alguna identidad con Escorpio, si no, no había llegado hasta el punto de estar íntimo. No hubiera construído o comenzado a construir una relación. Porque entonces hay una identidad Tauro y hay al mínimo un poquito de alguna identidad con Escorpio. Por lo tanto, si una persona se siente atraída por un ascendente en Tauro, seguramente se va a sentir un poco, ligeramente al menos, atraída por lo que hay de Escorpio en un ascendente en Tauro. La cuestión ahora sería la regulación, y de eso vamos a hablar un poco más al final del vídeo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene el ascendente en Aries? Pues el ascendente en Aries, guardadas las proporciones, porque depende del Sol, de Luna, depende de otras cosas, pero de una manera más o menos general, un ascendente en Aries es divertido, tiene la mirada siempre muy activa, tiene una actitud siempre con mucho movimiento corporal y lo que es un poco explosivo o impulsivo o ligeramente agresivo, pero la agresividad ariana es una agresividad que quema rápido, que se termina rápido, y es una persona que está siempre dispuesta a actuar. Si tú invitas a un ascendente en Aries a, oye, vamos al parque, claro, venga, vamos. Está siempre dispuesto a hacer alguna cosa. No hace falta que se den tantas explicaciones para, vamos a hacer porque entonces el sol está radiante ahí fuera, porque lo que sea. No, no hace falta un argumento para Aries. Aries va a depender, claro, de otras partes de la carta, pero Aries normalmente está dispuesto a actuar como su primer forma de relacionarse con una persona. Entonces, tú conoces un ascendente en Aries y te le invita, mira, vamos a una otra fiesta, porque ahí parece que la gente está, claro, vamos. Estará siempre con esta actitud disponible, ¿vale? O esta actitud de disponibilidad. Con esta actitud de disponibilidad, una persona empieza a contar con esta disponibilidad para esta persona. Y de verdad que el ascendente en Aries es más autónomo, no prioriza un poco la libertad, la autonomía, la independencia, y vale, hace sus cosas. Cuando tú conoces un ascendente en Aries, bueno, ¿y qué haces hoy? No, hoy yo tengo esto, yo tengo aquello, pero hablamos mañana o hablamos el próximo fin de semana o salimos ahora en algún otro momento, porque normalmente el ascendente en Aries no quiere quedarse demasiado comprometido con alguna cosa de futuro, luego cuando está comenzando una relación con una persona. Pasa un poco este momento, ¿vale? Pues parece que esta persona es siempre divertida, tiene sus impulsos ahí, pero no se lo maneja, y es una persona que no me molesta en nada porque no está siempre intentando estar conmigo, es una persona súper independiente, tiene sus propios proyectos, wow, que está genial, ¿vale? Solo que esta persona empieza a comprometerse, empieza a acercarse y wow, ahora tenemos una relación. Entonces, como si cambiase el guión del personaje. El personaje ahora se convierte en alguna otra cosa. Se convierte en alguna otra cosa que es el opuesto de Aries, que es Libra. Entonces, si Aries es una persona decidida, que sabe lo que quiere, que toma sus decisiones, que toma sus acciones, que está siempre independiente, ahora, no, un momento. Es que ahora me convierto en Libra. Oye, ¿qué quieres hacer? No lo sé, tú tienes siempre tan buenas ideas, sí, pero ahora quiero que tú me digas, ¿no? Yo quiero atenderte a ti, quiero que tú, vamos, ¿qué es lo que tú quieres? Y la otra persona, no lo sé, ¿qué quieres tú? No lo sé, ¿qué quieres tú? No, yo quiero lo que tú quieres, yo también quiero lo que tú quieras. O sea, se genera una confusión porque la otra persona se ha acostumbrado con, oye, tenemos una cosa para hacer hoy. He comprado los billetes para un concierto. Hey. O sea, siempre está tomando la iniciativa porque tiene el ascendente en Aries.
Solo que ahora no estamos más con el ascendente predominante, empieza a predominar la casa 7 y por lo tanto ya no tiene una opinión tan segura. ¿Por qué? Porque quiere compartir la decisión, no quiere ser la persona que es autoritaria. Porque al principio no era la intención de ser autoritario, la intención era de moverse, de hacer cosas, entonces estaba siempre dispuesto. Solo que ahora, para poder estar dispuesto, tiene que ser compartido. Vamos a hacerlo todo de tú a tú o los dos juntos. ¿Por qué? Porque ahora somos pareja. Si somos pareja, pues lo hacemos todo, vamos junto para un lado, vamos junto para el otro. ¿Y dónde está la independencia? Bueno, pues, la independencia estaba al principio, ahora no hace falta más independencia, ahora nosotros somos, no, una pareja, yo de aquí, tú de ahí, y vamos haciendo todo compartido. Solo que la otra persona no había comprado este billete, no había entrado en esta película, había entrado en otra película. Entonces, esta transformación que pasa del ascendente en Aries para el descendente en, en Libra, pues se convierte en, la otra persona se pone perdida porque no sabe más cómo actuar con ella, porque se ha convertido en una otra persona, como ya sabéis, no es una otra persona, ahora es un ascendente, ahora es una predominancia de Libra. Y otras características que Libra tiene son no solo eso de compartir todo, de estar por ahí, pero que también al principio no le interesaba mucho esta cuestión de elegancia, de belleza, um, de, ¿cómo se dice?, de ecuanimidad. No, no le interesaba nada. ¿Por qué? Porque estaba entusiasmado con estar conociendo a una persona por la primera vez y ahora están enamorados y ahora están todo el tiempo juntos y ahora todo tiene que ser muy comedido, muy hablado. Al principio no hacía falta hablar mucho, no hacía falta tener un buen argumento para hacer eso o hacer aquello, pero ahora no, ahora está Libra y Libra es aire y por lo tanto es mente y comunicación. Ahora habla un montón que al principio no pasaba. Ahora está, como he dicho antes, compartiendo todo. Ahora exige que las cosas estén bonitas sobre la mesa, las cosas estén bonitas alrededor. O sea, explorar la belleza ahora es muy importante. Si luego al principio podríamos salir con las ropas que teníamos, si luego al principio podríamos salir por el parque con una ropa deportiva y todo, no, no, porque ahora, no, es que ahora somos una pareja, y si somos una pareja, la atmósfera predominante tiene que ser libre, y libre prioriza por la belleza estética, todo. Esto pasa a tener un valor más fuerte cuando uno está íntimo de la otra persona. Y la otra persona dice, para la película porque yo quiero cambiar eso. Y no se puede cambiar. Luego, el argumento sigue igual. Si la otra persona comienza como Libra, perdón, como Aries, contiene características Libra que solo hace falta que uno reconozca que en sí mismo, por haber elegido estar con una persona que tiene ascendente en Aries, pues inconscientemente de alguna manera tendrá, por pequeña que sea, alguna identidad con Libra también. Ahora miremos el ascendente en Géminis. ¿Qué te hará la casa 7 en Sagitario? Entonces, cuando tú conoces a una persona de Géminis por la primera vez, esta persona habla un montón, conecta temas, habla de una manera más o menos superficial, no se aprofunda mucho en las cosas porque tiene ganas de crear todo un mapa de conceptos, un mapa de interpretaciones para conocer a la otra persona y conocer el ambiente alrededor. Eso es un ascendente en Géminis, además de muchas otras características, pero el ascendente en Géminis tendrá esa primera actitud, que es una actitud bastante mental, comunicativa, claro, mental, y que le gusta tener en primero de todo, en primer lugar, una visión clara de cómo se posiciona en el ambiente que está conociendo. Cuando conoce a una otra persona, pues hará preguntas, dirá su opinión, hará conexiones, hace conexiones entre conceptos, entre ideas, entre ideologías, entre valores, entre todo, ¿vale? Pero no se profundiza mucho, porque antes de profundizarse, un ascendente en Géminis quiere conocer la extensión, todo el territorio mental que es posible compartir en una relación. Pasado esta primera fase, cuando entonces conoce a la otra persona o busca conocer a esa otra persona de una manera más amplia, por decirlo así, pues entonces llega el momento
descendente en Sagitario, donde el hablar ahora está sometido a una acción, solo que la acción de Sagitario, diferente de Aries, es una acción con significado. Entonces, como tiene el ascendente en Géminis, va a seguir haciendo preguntas, pero que ahora, pero tú has comprado el billete para el espectáculo aquel, ¿así? ¿Por qué? Ahora comienzan las preguntas de por qué. Antes era, ¿y qué has dicho? ¿Y qué piensas? ¿Y cómo tú conectas esto con aquello? Ahora, no, ahora la pregunta sobre el por qué es avassaladora avassaladora en Sagitario. Y es por eso que mucha gente conecta Sagitario con la filosofía, porque es la persona que para cada acción tendrá que haber un porqué, o sea, un buen argumento de cómo actuar para allá. Y la otra persona que estaba ya acostumbrada con el ascendente en Géminis, que habla sin comprometerse demasiado con la profundidad, ahora encuentra una persona que es profunda y que quiere profundizar todo lo que se va a hacer, tener proyectos como el arquero, quiero tener proyectos más a largo plazo que antes no aparecía. Entonces, de nuevo, surge la sensación de que esta persona se ha cambiado. Pero si notáis bien, entre Géminis y Sagitario, la diferencia no importa mucho. Difícilmente te vas a sentir como engañado, difícilmente te vas a sentir como una persona, um, uh, sí, como si hubiera habido un cambio tan completo de personaje que cause una decepción. Y eso no pasa mucho entre Géminis, perdón, entre Géminis y Sagitario, ¿vale? Pero después viene Cáncer. Y el ascendente en Cáncer es normalmente una persona súper abierta, acogedora. Tú empiezas a hablar y ella, pues, habla directamente contigo y escucha mucho, tiene una mirada calmada también, tiene una actitud dulce, mira si tú estás necesitando de algo y te ofrece algo. He visto que tu vaso no está un poco vacío, si tú estás tomando vino, quieres que te traiga algo. Está siempre con esta actitud un poco, por decirlo así, un poco maternal, de acoger a la persona, pero también de ofrecer cuidado, de ofrecer un apoyo, una protección a veces o algo así. Entonces es como un abrazo cálido de una madre, ¿vale? Cuando tú conoces a una persona de Cáncer por la primera vez. Perdón. Gracias. Lo que pasa conforme va pasando el tiempo, esta persona o quien se está relacionando con un ascendente en Cáncer se acostumbra con este trato, con una llamada, oh, te estoy llamando solo para saber cómo estás, quería saber si necesitas de algo. Entonces, esta actitud es una actitud que involucra a la otra persona de una manera que uno se siente como dentro ya de la vida y son muy acogedores, de tan acogedores, son seductores, de tan seductores, pues producen una relación de pareja normalmente muy sólida, muy cercana, ¿vale? Muy cálida. Y vale, entonces comienza a construcción y llega el momento de ascendente en Capricornio. Es que ahora somos pareja. Vale, pues entonces, déjame que voy a traer aquí. Ahora vengo con mi Capricornio. Y el Capricornio ahora es una relación de pareja de verdad, tiene esto, esto y esto. A ver, aún no está bien. Necesitamos mejorar esto. Entonces viene como un checklist. ¿Por qué? Porque Capricornio es un signo que está relacionado con reglas, con leyes, con estructuras, con formas bien definidas. Entonces, una persona que tiene el ascendente en Cáncer siempre tendrá en su mente, consciente o inconsciente, parámetros de qué es una relación de pareja. ¿Por qué? Pues tiene el Capricornio allí, entonces va a traer las características capricornianas para su actuación. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Que una persona estaba toda dulce, dulce, ahí cogí, bueno, ahora tú tendrás que ser así, así. No era lo que quería, eso no puede ser verdad. Vale, pero es lo que ocurre, porque sale de Cáncer y va para Capricornio. Pero hay otras características que podrían no ser esta. Capricornio no tiene solo esta característica, pero tiene muchas veces la característica de que ahora yo no hablo mucho, ahora yo me mantengo más como en mi propia cueva individual, y esta cueva individual ahora es lo que prevalece porque ahora somos pareja. Entonces yo llego, hola cariño, qué bueno, mira, yo tengo cosas que hacer, yo ya vengo.
Entonces, lo que parecía estar siempre disponible, siempre abierta, acogedora, ahora está como una pared. ¿Qué ha pasado? No, no era eso lo que quería, porque ahora es Capricornio. Sí, Cáncer es el signo que está asociado al verano, al comienzo del verano, pues Capricornio está asociado al comienzo del invierno. ¿Cuál es la diferencia? Que el comienzo del verano la gente sale a la calle, va a ver a todos y es como una fiesta. En el comienzo del invierno, porque la fuente es el hemisferio norte, el comienzo del invierno todos se meten dentro de casa, que hay tormentas, hay frío, hay todo ahí fuera. Luego, la persona de un verano caluroso, acogedor, cálido, a una actitud seria, exigente, a veces autoexigente, claro, hay que decirlo, autoexigente con relación a su pareja, entonces está siempre comprometido y atento a las necesidades de la pareja, pero ya no más con calidez, con abertura, con cuestiones emocionales o emotivas, ahora es las estructuras más físicas para garantizar que a la persona no le va a faltar nada. Pero no era eso que quería, no era eso lo que he visto al principio. Cuando yo he elegido la calidez, la abertura, el acercamiento y las cuestiones emocionales. Y ahora lo que tengo una persona completamente comprometida con el mundo físico. Completamente no, estoy exagerando. Ok, pero bastante comprometida con las necesidades más materiales físicas, de tiempo, de espacio, de condición. Y eso, de nuevo, aquí se forma una decepción también. Pero claro, volvemos a la cuestión. Si uno se interesa por un ascendente en cáncer, aunque secretamente o inconscientemente tendrá su relación, por pequeña que sea, con características capricornianas y es una cuestión de encontrarlas dentro, observar y regular un poco aquí. Y después hablamos un poco sobre qué es lo que uno mismo tiene que hacer. Vale. Ahora llegamos al ascendente en Leo. El ascendente en Leo es siempre, más o menos, casi siempre, una persona que intenta mostrar su aspecto más carismático, su aspecto más magnético, atractivo, y muchas veces es como un actor sobreactuando, es como una persona que se muestra dramática, se muestra que llama mucho la atención. Y a lo que más le gusta a un ascendente en Leo es la persona que llega y todos los ojos se vuelven hasta él o ella y muy bien, ahora me voy. Y estoy contento de ver toda esta gente me mirando y estoy feliz. Vale, soy un ascendente en Leo patrón, un ascendente convencional. Algunos ascendentes en Leo necesitan tanto la atención de otras personas que también pueden posicionarse de una manera ligeramente sumisa. ¿Qué queréis? ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuéntame. Entonces, es una persona que está necesitando esta atención de los otros porque no tiene su Leo equilibrado y para obtener la atención se pone a disposición de los otros. Pero eso no es lo más común, aunque exista y tampoco es tan raro, tan difícil así. Bueno, en todo caso, ahí está un Leo. Y Leo es siempre encantador y cuando está en el momento de acercarse o de comenzar una relación de pareja es siempre el que toma la decisión y que elige los lugares con más, que tienen más carisma, que son más atractivos, porque Leo es la época de la fruta madura que atrae a todos los insectos y reptiles y todo eso. Entonces tiene esto y le va a gustar estar en ambientes que son, por así decir, llamativos, que son atractivos, que llaman mucho la atención de la gente y tienen una especie de glamour o algo de majestático, ¿no? De majestático, como si fuera un ambiente real, noble, de alguna manera. Entonces, actividades con esas características, estar con la otra persona con características así, y eso es el comienzo de un ascendente en Leo. Y está siempre vuelto así, en primer lugar, o tiene tantas ganas de hacer con que la otra persona se sienta como una reina o un rey, pues que se dedica y pone siempre mucha atención y la otra persona y le pregunta y lo lleva para acá y le trata como una reina o un rey. Pero ahora somos íntimos, que somos ahora Acuario, donde no hay una autoridad, no hay un centro de atracción, ahora todo es igual. Ahora todo es así, todos valen igual. Entonces, si luego al principio me estaba dando toda la atención que yo pienso que, wow, que es cómo está, ¿sí?
que es que me trata de una manera súper especial. Me siento como una persona, me siento como una reina, me siento como un rey cuando estoy con ella. Ahora no, ahora todos son iguales, entonces está siempre con amigos, y que ya no hay un espacio bien definido para los momentos de pareja, justo cuando tendría que ser. El momento de más intimidad, pues ahora no, ahora es público, ahora es dividido, ahora es compartido. Y esto es un horror. Y antes es que parecía que um, seguíamos ciertas cosas o teníamos actividades, teníamos cosas que hacer, o nuestros momentos eran momentos que seguían ciertos patrones bien establecidos como patrones nobles, pues ahora son rebeldes, son excéntricos, son innovadores. Ah, no, es que ahora somos pareja, tenemos que ser una pareja diferente de todas las otras. ¿Pero por qué? Bueno, porque así son las cosas, ¿verdad? No, comenzamos como Leo, ¿vale? Ahora somos Acuario. Y Acuario contiene todas esas características de polifacetismo, de inventividad, de inventiva, de como estaba diciendo, de inestabilidad, de una hora querer una cosa, otra hora querer otra. Y ahora, no quiero más ir al cine. Pero por la mañana tú me has dicho que sí. No, es que ahora he cambiado de opinión. Me pensé que podríamos hacer un pequeño viaje, pero salir de viaje a esta hora. Bueno, es lo que me ocurrió. Esto sería una atmósfera acuariana en lugar de una atmósfera leonina. Y eso también molesta. Después, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos Virgo, Piscis. Oh, ahora esto es grave. Ahí es grave. Esto es muy grave. Lo que pasa con Virgo Piscis es que la persona se muestra luego al principio una persona comedida, una persona que tiene sus reglas bien definidas, una persona que tiene su vida más o menos reglada, que si te dice, mira, entonces mañana nos vemos de nuevo, ¿no? Estoy tan entusiasmado. A las 6, a las 6. La persona va a llegar a las 6. Estoy exagerando, claro. Si es una persona ibérica, una persona brasileña o de América Latina y todo, pues que no va a llegar justo a la hora por una cuestión cultural, pero va a llegar lo más cercano a la hora que es posible dentro de una determinada cultura. Por lo tanto, es una persona que tiene más o menos sus ritmos, sus rutinas, sus hábitos, y le gusta compartir. En primer lugar, cuando está conociendo a la persona, le va a gustar compartir, pues, esto, sus rutinas, sus hábitos, cómo le gusta hacer las cosas. Ahí está Virgo. Y además es que está poniendo atención a ciertos detalles, que pone la atención en qué le gusta a la chica, el chico, a él le gusta eso, a ella le gusta aquello, o va a poner toda su atención en ciertos detalles que son las características principales que él está percibiendo en primer lugar porque tiene el ascendente en Virgo. Pero que ahora tiene lo que va a entrar luego después es Piscis. Y Piscis, todo lo que no le interesa son los detalles, la gran figura, la atmósfera romántica. Si antes era lo práctico, ahora es lo místico. Que antes teníamos todo más o menos organizado y lo hemos empezado nuestra relación con todo más o menos así organizado. Es que ahora no sé bien lo que quiero, pero ¿por qué tú estás conmigo? Pero no íbamos a planear lo que íbamos a hacer después. Lo que pasa, vamos a fluir con las cosas. Pero no, es que tú eras la persona que podría decir y planear las cosas con antelación. Y nuestros viajes. Los viajes, bueno, son todos súper buenos, así que tómate aquí conmigo, después no pensamos en eso. La otra persona arranca los pelos porque no ha comprado eso. Ahora ha comprado una persona que era organizada y enfocada en las cosas y ahora es como una película con los contornos todos borrados, todos borrosos. Entonces, uno mira como si estuviera sin gafas, ¿sabe? Y no ve muy bien la otra persona. Este cambio uno tiene que considerar. Tú tienes ascendente en este signo. A ver, Piscis después. Wow. No sé si tengo estructura para manejar con eso, porque ahí está. Si antes la persona tenía las cosas um, apuntadas para las necesidades prácticas, ahora la practicidad se pierde por completo. Y entonces se olvida de pasar al supermercado, se olvida de otra cosa y todo. Y es así, eso es lo que se tiene que esperar de un descendiente en Piscis, cuando la relación se establece. Antes, no. Ahora llegamos a Libra, Aries de nuevo, solo que ahora están invertidos. Tú conoces a la persona y la persona es Libra, es toda atenta,
comparte todas as coisas, quer estar contigo todo o tempo, quer compartilhar contigo as decisões. Onde vamos? Vamos ao cine ou vamos ao teatro? Ou que comida pedimos? Qual é a tua opinião? Então, está sempre aberto, está sempre interactuando e compartilhando as coisas todas desde o princípio. Ah, é que agora somos pareja? Ah, pues ahora no. Ahora yo tengo mis proyectos, tú tienes los tuyos, salimos y hacemos las cosas. Cuando volvamos, pues compartimos todo lo que hemos hecho durante el día, pero no quiero estar todo el tiempo contigo. Pero era lo que tú hacías al principio. Es que ahora soy Aries. Lo mismo, antes al principio negociaba todo, todo era completamente, se podría hablar sobre todo y ahora no. Ahora no negociamos, porque ahora o las cosas son así o las cosas no son. Y la persona se convierte en una poquito, un tiquitín, así, autoritario, porque ahora está con la pareja, ahora no está con, no está comenzando una relación, ahora está estructurando, y la estructuración de esta pareja tiene que pasar por Aries, lo siento. Así son las cosas. Aí, claro, todas essas características não é que se conviertam diretamente em el lado opuesto, pero el lado opuesto aparece quando antes poderia não estar nem nada visível. E neste caso aqui, é que é todo ao revés. No caso de Aries, se espera que, logo ao princípio, as duas pessoas estejam mais independentes e que, com o tempo, se vão convertendo em pessoas mais cercanas, e entra Libra. Isto parece que sea uma tendência mais ou menos natural. Pero al revés, wow, parece muy raro, parece muy raro. Si antes la persona le gustaba quedarse en casa porque está con su pareja y todo eso, ahora que se han constituido como pareja, pues quiere estar en la calle y haciendo montones de otras cosas. No cuadra. Bueno, esta es la transformación que hay para la casa 7. Lo mismo ocurre con Tauro. Entonces, si Tauro, si el ascendente en Tauro es el ascendente cauteloso, ahora no, ahora es Escorpio. Y entonces el Escorpio en el ascendente, cuando está comenzando una relación, se posiciona, da una mirada, está todo seducción, ¿no? Con el movimiento de los hombros, de las manos, y casi, ¿no? El acercamiento es un acercamiento súper emotivo, emocional, pasional, desde el principio. Ah, es que ahora es Tauro, pues ahora no, ahora nos vamos a enfocar en las cosas más formales, más en la superficie de las cosas, más en la belleza estructural, en la comodidad. Y si antes era como una actitud de, pues que vamos ahora, vamos a hacer eso, vamos a hacer aquello, de Escorpio, ahora está en la casa 7, Tauro, pues ahora todo es más calmado, todo es más cauteloso, entra una pereza tremenda, quiere estar tumbado en la red como si fuera un emperador romano con unas uvas, o sea, se convierte en Tauro y ya no más tiene la gran pasión, sino que las cosas están un poco más vinculadas a las sensaciones corporales y no tanto a las emociones. De nuevo, el contraste sigue siendo súper alto. Muy bien. Llegamos a Sagitario Géminis, y lo que pasa ahora con Sagitario Géminis, que es menos, el contraste es menor. Sagitario es una persona que está siempre activa y que habla de una cosa y quiere hacer algo que esté asociado a lo que se dice. Y cuando va para Géminis, pues se convierte en, ahora hablo un montón, hablo de todos mis planes, de todos mis proyectos, pero los proyectos que yo tengo con mi pareja, pues se van quedando para después, porque parece que si ya estamos hablando, ya estamos construyendo algo. Y muchas veces no es lo que la persona siente cuando llega a la casa 7. Entonces, cuando llega a la casa 7, oye, ¿dónde está el dinámico, el que tomaba decisiones, el que hace las cosas? Que ahora somos pareja y ahora lo que me interesa es hablar sobre todo por horas y horas, y el hacer de Sagitario pues se disminuye un montón, pero el hablar sigue igual. Y ahora las discusiones, no, un momento, que no levante la voz porque ahora soy Géminis, no soy más Sagitario, que cuando se entusiasma, que habla con las manos y que es muy expansivo, pues ahora no, ahora es que somos elegantes, ¿verdad? Así que hablamos de todo de una manera un poco Dr. Spock, ¿no? Sin involucrar demasiadas emociones en esto, porque ahora soy Géminis, y esa transformación, pues, también choca un poco el ascendente en
Sagitario. Um, la comparación con el ascendente Sagitario. Y ahora llegamos al opuesto, que es Capricornio en el ascendente y Cáncer en el descendente. Esto incluso causa siempre una buena impresión, porque la persona comienza seria, retraída, como si estuviera en su cueva particular, y cuando se construye la relación, pues se convierte en una persona abierta, calurosa, acogedora, y eso normalmente es una transformación muy bienvenida por las personas que conviven con este ascendente en Capricornio. Pero el ascendente en Capricornio a veces pasa una imagen de que tú puedes contar con esta persona para todo lo que es serio, para todo lo que es compromiso, para todo lo que es material o obtener recursos o buscar por recursos para que una cosa ocurra. Y este compromiso, esta habilidad de comprometerse con, disminuye un montón en Cáncer, porque tú puedes ahora contar con las emociones de esta persona, pero no normalmente ahora ya no cuentas mucho para que cumpla con su palabra, porque no, todo lo que es, si no es sentido que tendría que hacer, ¿por qué voy a hacerlo? Bueno, porque tú has dicho que iba a hacer y yo estoy acostumbrado contigo que cada vez que tú me dices una cosa que vas a hacer, tú lo haces. No, es que antes estábamos conociendo y ahora no, ahora lo más importante es fluir con la cosa, es que nuestra paz de espíritu, que nuestra sensación de comodidad esté ahí. Oh, de nuevo, una decepción, pero en este caso una decepción que normalmente es bienvenida, porque la calurosidad estará siempre presente y disuelve un poco la sensación de engaño, ¿no?, que una persona podría tener. Y el ascendente en Acuario es que luego al principio una persona que se conecta con un montón de gente, que conoce a todos, que va por la calle, que cumplimenta uno, cumplimenta el otro, y que saluda a este o a aquel, y es una persona muy popular, y está siempre súper libre, ¿no? La libertad, la autenticidad, puedes contar con la autenticidad de esta persona. Tiene el ascendente en Acuario, también significa que tiene muchos intereses diferentes y hace un montón de cosas, algunas un poco excéntricas, luego al principio. Pero, no, ahora somos relación de pareja, pues ahora lo que importa sea nosotros dos, que estemos juntos, que nos quedamos aquí y que es como un compromiso, porque somos una pareja que es del ejemplo de las parejas, porque construimos las cosas así, y ahora vente conmigo. Oh, ¿y dónde está la libertad, tío? Bueno, ahora no, porque ahora somos Leo y no más Acuario. No, pero un momento, yo que tenía era que cada uno tenía sus varias cosas y que compartíamos, ¿no?, nuestras impresiones sobre todo eso que habíamos hecho, y ahora que, no, ahora vamos a hacer cosas juntos porque queremos ser admirados por la pareja que somos. ¿Ah? No, no era este el proyecto. Bueno, ok, pero ahora pasó a ser el proyecto. Así que si tú te interesas por una persona que tiene el ascendente en Acuario, seguramente te vas a interesar, o al menos inconscientemente, por algo de Leo. Pero Leo no hace falta que sea esto. Podría ser la admiración recíproca de uno y de otro, lo que convierte este ascendente con casa 7 en una persona cuyas relaciones pueden ser bastante más interesantes que al revés. Y llegamos al fin a el ascendente en Piscis. El ascendente en Piscis, entonces, es la persona que se acerca de una manera muy lenta, cautelosa, pero siempre bastante sensible, que no se acerca mucho porque tiene la piel muy sensible, entonces cuando toca a la otra persona, luego al principio, pues tiene miedo. Es una persona que parece frágil luego al principio. Entonces inspira una cautela, inspira un cierto cuidado, pero normalmente una persona con una imaginación tremenda, una persona súper romántica que luego al principio hace, ¿no?, una cena y prepara la cena con un efecto de luz por aquí, o la luz que entra por la ventana, y las cortinas que se mueven, y una música calmada, un olor maravilloso con las velas sobre la mesa, y ahí está el ascendente en Piscis comenzando una relación. ¡Wow! Es de un encantamiento, un romantismo que tú no te lo... ¡Wow! No lo crees, y normalmente nadie rechaza una relación con un ascendente en Piscis por esta atmósfera que crea. Pero ahora somos pareja y ahora ven Virgo. Mira, no. Esta cena de nuevo. No. Ahora tenemos las cosas prácticas. ¿Tú has pagado la cuenta? No, vale. Entonces lo ponemos aquí y ¿qué vamos a hacer en el supermercado? Y las cosas se convierten en una cosa tan movida por
reglas, por hábitos, por rutinas, por esto, que la persona que se ha interesado por la romántica, el romántico, luego el principio, pues ahora no lo encuentra, o lo encuentra en dosis homeopáticas, pero muy poquito, de tiempos en tiempos. Y entonces aquí es una de las más grandes decepciones que hay entre ascendente y casa 7 en el zodiaco. Con esta grande introducción, una introducción de casi una hora, para que tengáis más o menos el panorama, ¿por qué lo he hecho así? Porque casi nadie se fija en la casa 7 cuando está comenzando a conocer a una persona, pero eso es algo que tú tienes que saber que tú estás comprando. Luego, si una persona dice a ti, yo tengo el ascendente ese o el ascendente aquel, tú tendrás que saber que cuando llegue la casa 7, wow, va a ser de aquel y no del otro. Y eso tenemos que contar con, y por eso es que estoy haciendo este vídeo, porque hay mucha decepción que podría no ser una decepción, depende de cómo vamos a interpretar lo que esta otra persona está haciendo. Y además es que no somos solo ascendente y descendente, tenemos una Venus, Marte, Luna, Sol, Mercurio, y tenemos relaciones entre planetas. Una persona puede no tener característica ninguna de Escorpio, pero puede no tener nada en el signo de Escorpio, pero puede tener características escorpianas por tener un Plutón con una relación fuerte con la Luna o con la Venus o con el Sol, y entonces este Plutón va a traer para dentro de la relación características escorpianas que no estaban visibles luego al principio. Lo mismo ocurre con Sagitario con Júpiter, Capricornio con Saturno, Acuario con Urano, Piscis con Neptuno. Entonces, para que uno sepa exactamente cómo es una persona, tiene que conocer su carta entera. Pero eso es ¿sabe? Es como tener hacer una dedicación de tiempo impresionante para poder tener una relación con otra persona. No lo haga. Eso solo merece la pena hacer una sinastría, que es, ¿no? Cómo una carta se relaciona con la otra carta para que podamos ver cómo dos personas se relacionan la una con la otra. Y eso solo después de la relación estar bien establecida o que los dos estén ahí buscando entenderse mejor. Y entonces merece la pena. Pero luego al principio, no. ¿Por qué? Porque es perder un tiempo, dedicar un tiempo tremendo intentando controlar las cosas, cuando lo más importante es no controlar nada, sino que observar cómo la relación se va comenzando. Cuando la relación está tomando una cierta importancia, vale, pues entonces sí, ahora vamos a mirar con más profundidad lo que tenemos. Ahora, el punto es, si yo tengo el ascendente tal, por ejemplo, yo, que soy Tauro, si yo tengo este ascendente y yo sé que voy a llegar un momento que voy a estar siendo casa 7, que en mi caso es Escorpio, todo lo que yo piense que es Escorpio, que está en la otra persona, es una ilusión. La otra persona puede y posiblemente tendrá algo de Escorpio, pero no es que la otra persona sea Escorpio, es que yo soy el Escorpio y produzco una atmósfera escorpiana alrededor de donde estoy y me va a parecer desde allá que es la otra persona que es Escorpio. Y no, soy yo. Y aquí se explica un poco lo que la gente habla de proyección, de espejo, juegos de espejos, juegos de proyección. Porque yo creo una atmósfera, porque es lo natural y espontáneo para mí cuando estoy ya en una relación de pareja y antes no, porque no estaba en un contexto de casa 7, yo estaba en un contexto de otras casas, casa 10 profesional, casa 4 familia, casa 5 el romance, y ahora no, ahora que somos pareja, ahora voy a convertirme en casa 7. Luego, si yo tengo esta sensación de que hay muchos juegos de manipulación, esta persona es manipuladora, no, tú que tienes la casa 7 en Escorpio y tú tienes miedo de que la sombra de Escorpio aparezca. Y entonces uno actúa con la otra persona como si hubieran todos estos aspectos, tanto los buenos, no quiero usar esa expresión, tanto los deseables como los indeseables, pues yo voy a proyectar. ¿Por qué? Porque estoy viendo características de Escorpio y tengo miedo que aparezca ahí dentro de esta atmósfera escorpiana, aparezcan las peores partes. Pues claro, pues que no me gusta. Entonces, si no me gusta en mí, es obvio que no quiero verlo allí, pero cuando empiezo a ver las señales de que hay algo Escorpio, yo intento evitar relacionarme con el control para que no aparezcan las características de Escorpio. Y justo lo que va a pasar es que yo con mi control voy a producir con que la otra persona
se comporte de uma maneira que me vai deixar desconfiado, com medo, medo de ser controlado, medo, todo o inferno escorpiano. E o mesmo vai passar com Áries, com Libra, Géminis com Sagitário. É que ele antes era tão bem educado, era tão respetuoso, porque era Géminis. Agora me trata, me dá de tempos em tempos umas patadas, porque, claro, é uma pessoa a caballo. Não, as características sagitarianas vão aparecer. Bueno, a outra pessoa, pero que não é a outra pessoa. Nós generamos essas atitudes dentro de um contexto e eu tenho medo que a outra pessoa se pareça com isso. Mas não é que a outra pessoa estava atendendo à atmosfera geminiana, logo ao princípio, e agora está atendendo, se está relacionando com uma atmosfera sagitariana. Luego eu tenho medo que esta pessoa dê patadas, pois então eu empiezo a interpretar as atitudes suyas como se fossem já uma atitude sem respeito ou com uma impulsividade que eu não contava com ela antes. Aunque, como he dicho antes, isso não aparece muito com Géminis e Sagitário, as diferenças são bastante menores. Pero podéis imaginar agora o que vai passar com Câncer, Capricórnio. É que esta pessoa se vai convertir em uma pessoa fria a qualquer momento. ¿Ves? Mira como está aí a sua bola. Não, eu estou a minha bola e a outra pessoa me ha dado o espaço que necessito. Não é que agora a outra pessoa quer manter-se dentro de sua cueva e não quer conviver comigo. Não, é que eu he criado a atmosfera e agora parece que a outra pessoa está de novo na projeção que vem desta relação de casa 1 com casa 7. Lo mismo va a pasar luego después con Leo y Acuario. No es que la otra persona necesite de tanta libertad y que entonces seguramente me está abandonando, está indo ahí por la calle. No, es como lo que pasa con la música, una música de un cantautor brasileño que no es de Caetano Veloso, es de Peninha, pero ha sido grabada por Caetano Veloso, que dice, ¿por qué usted me deja tan suelto? ¿Por qué tú me dejas tan suelto? ¿Por qué tú no te pegas en mí? Eso es la diferencia entre un ascendente en Leo con un descendente en Acuario. Parece que la otra persona sale por la calle, pero ella siente mi atmósfera acuariana y hace lo que es propio de una atmósfera, de un contexto acuariano. Y tiene sus cosas y tiene unas actitudes, ha aprendido, ¿no?, a hacerlo y ahora actúa de esta manera para mí y yo tengo miedo que esta persona me abandone, entonces yo me pego a ella y termina que yo produzco que esta persona me abandone por exceso de prisión. Y con cada uno de los otros signos, esta diferencia entre mi ascendente y mi casa 7 vai estar expuesta dentro de la relación. Entonces es algo que yo tengo que manejar conmigo. Lo mismo con circunstancias de celos, lo mismo con circunstancias de exceso de exposición. Por ejemplo, cuando se trata de Capricórnio Câncer, comenzamos todo de uma maneira assim, eu começo de uma maneira super comedida, pero agora sou demasiado acogedor e intento controlar a outra pessoa com meu carinho, com minha calorosidade. Então, é muito importante que uno conozca as diferenças entre ascendente e descendente para qualquer relação de pareja que uno queira ter. ¿Vale? Tanto as suyas como de la outra pessoa, para saber com que pode contar com a outra pessoa a lo largo do tempo, pero também para que uno sepa como manejar com uno mesmo. E então, como vou manejar com as diferenças do outro se não consigo manejar de mesmo com as minhas próprias diferenças? Essa é uma boa pergunta. Só que, se em outros casos de signos que são assim, de dilacerantes como Piscis e Virgo, por exemplo, se eu sei que a pessoa se acostumou com minha atmosfera pisciana, eu posso facilitar um pouco as coisas e manter uma visão, porque agora eu sou consciente e não mais inconsciente. Eu sou consciente de que eu me mostro Piscis, pero depois eu começo a convertir-me em uma pessoa mais exigente, mais metódica, mais enfocada em hábitos, rutinas e em regras. Por lo tanto, quem tem que saber como manejar com isso sou eu. Luego, yo voy a intentar mantener el romantismo, la sensibilidad, la imaginación, un poco de la mística de la relación también. No hace falta que seamos místicos, pero la relación puede tener una cierta atmósfera mística. Yo voy a intentar traer del ascendente para la casa 7 en las relaciones de pareja lo máximo posible para que la persona no se sienta engañada o habiendo comprado una cosa y que se le han entregado otra. ¿Vale?
Pues eso, pues yo quiero invitar a la gente que me haga preguntas, que podéis escribir ahí en los comentarios abajo. Que si te ha gustado este vídeo, que se inscriba al canal, que dé ali el alerta para que tengáis otros vídeos como este. Yo no produzco mucho, yo produzco cuando pienso que hay algo de valor realmente que quiero entregar a la otra persona, con visión en lo que está en el cielo. Por ejemplo, ahora es una luna nueva en Cáncer, entonces tiene todo que ver con eso. Entonces yo presto siempre mucha atención a esas cosas y por eso en algunos momentos yo no publico nada. Pero quiero invitaros a que si queréis alguna cosa, que pues escribid para mí, que me podéis conectar por aquí, por el canal de YouTube. Eh, y entonces yo pues voy a produciendo lo que la gente me pide. Um, y eso, ¿había una otra cosa que iba a decir? Bueno, nada, eso. Muchas gracias por haberme seguido hasta aquí. Y si queréis que yo profundice un poco más, incluso esta cuestión de las relaciones, que me preguntáis. Dejo un abrazo muy fuerte a todos y ya nos veremos. Hasta ahora.